Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que 122. Bueno, desde el principio les voy, Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Padre, te amo, muchas gracias en el nombre de Jesús por esta bendita palabra, Dios. Deseamos que usted hable a nuestro corazón, a nuestras vidas, en esta hora, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermano, yo no sé usted, pero a mí me encantó este salmo. Todos los salmos están preciosos. De hecho, vamos a ver, dice cántico gradual. ¿Por qué es gradual, hermano? Gradual habla acerca de grados, ¿verdad? De ascenso, de subir en su vida, ¿verdad? Es por eso que, bueno, de alguna manera, reformador Martín Lutero le llamó así, ¿verdad? Pero es cánticos graduales, es por eso. Y la palabra que me emociona, que me agrada, que me gusta, que me gozo, hermanos, es esto. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, ¿usted se alegra cuando viene a la iglesia? ¿Usted se goza? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Qué siente? ¿Qué siente cuando dice, voy a ir a la iglesia o me estoy alistando para ir a la iglesia? ¿Sabe qué, hermanos? Mire, cuando yo estaba pequeñito, que me acuerdo, ¿verdad? Mi papá nos llevaba a misa en las mañanas, temprano, cada domingo. Íbamos, y no sé si usted se acuerde de un canto que así decía en misa, ¿no se acuerdan? ¿Sí? No, este canto, hermanos, decía, el canto decía, ¿cómo es este canto cuando? ¿Perdón? No, es este que estamos hablando ahorita. Es un canto que decía, ¿cómo dice? ¿Cómo empieza? No, dice que alegría cuando me decían, a la casa de Jehová iremos, nuestros pies están los umbrales, Jerusalén. ¿Les sigo, No sé qué. Pero hermanos, en misa se escuchaba algo muy precioso. Yo de verdad estaba pequeñito y me encantaba, Me encantaba, y yo lo puse en la casa y lo estaba escuchando y decía yo, me acuerdo cuando estaba pequeñito, cuando el hermano Toño estaba inocente, hermanos, inocente el hermano Toño, y le agradaba, de verdad me gozaba con ese canto. El asunto fue cuando fue creciendo el hermano Toño. No me acordé del bautismo, no me acordé de cuando me confirmaron, ni de primera comunión, nada. Empecé a hacer lo malo, hermanos. Nada de bautismo, de nada, hermanos, de nada lo aproveché.
porque empieza el hombre, hermanos, cuando va creciendo, a perderse por naturaleza, hermanos. O sea que los sacramentos, de verdad se lo digo, no me ayudaron para nada, porque, ¿cómo le atinaste ese? Gracias. ¿Por qué, hermanos? Porque hasta que el hombre, el ser humano, el hombre es en general, estoy hablando en general, hombre y mujer. Cuando el ser humano, hermano, se da cuenta y que es consciente de lo que le desagrada a Dios, entonces es cuando él se concientiza de que debe de haber un cambio en su vida, debe tener un anhelo de una transformación en su vida, porque sabemos que delante de Dios estamos mal. Pero bueno, eso fue cuando estaba yo pequeñito, eso fue lo que sucedió. Hermanos, se dice que este cántico gradual, vamos a estudiarlos, cada culto vamos a ver un cántico así en secuencia como va. Son 15 salmos, desde el 120 hasta el 134, 15 salmos, 15 cánticos graduales. ¿Por qué se dice, hermanos, que decía este salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? ¿Por qué creen que decían, hermanos? Hay comentaristas o comentarios que dicen que cuando el pueblo, ¿quién recuerda que Jerusalén fue llevada en cautiverio a Babilonia, hermanos? Más de 70 años. ¿Recuerdan? Que el pueblo de Dios siempre, hermanos, cuando venía un imperio potente, siempre iba sobre el pueblo de Dios, sobre Israel, sobre las 10 tribus de Israel y sobre las 2 de Jerusalén, de Judá. Y siempre los egipcios se llevaban cautivos a cuanto podían. Cuando llegaba a Babilonia también se llevaba cautivos. Cuando venían los asirios, cuando venían los medo-persas también. En este caso, hermanos, los persas, Babilonia, más bien Babilonia se lleva cautivo a la tribu de Judá. Se los lleva más de 70 años y estuvieron cautivos allá, pero después de 70 años, hermanos, empiezan a regresar, ¿verdad? Empiezan a regresar a Jerusalén. Entonces se dice que cuando regresaban unos de Babilonia a Jerusalén, iban contentos los judíos, y unos decían, pues vámonos, vamos a casa, ¿verdad? Vamos a casa, que es Jerusalén. Entonces en el camino, que no era nada sencillo, era difícil, era un camino hostil, era un desierto peligroso, un desierto caliente y frío por las noches. O sea, no era nada fácil, hermanos. Que los que regresaban los judíos a Jerusalén, pero con aquel deseo y con aquel gusto, hermano, de regresar a casa después del cautiverio, dice que a veces iba un grupo y por ahí encontraban otro grupo que también venía a Jerusalén. Entonces dice que había unos que preguntaban, ¿hacia dónde te diriges? Y los otros decían, a Jerusalén, a la casa de Jehová. Entonces el que preguntaba decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. O sea que él se gozaba, se regocijaba. Esos son comentarios, hermano. Por eso son cánticos graduales que durante ese peregrinar de regreso, hermanos, ellos, esa era su expresión. Es como cuando usted viene a casa de oración. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia, voy a casa de oración. Qué alegría, qué gozo, hermano, y qué privilegio, por la gracia de Dios, estar adorando al Señor. No es porque pudimos hacerlo por nuestras fuerzas, sino porque hoy por la mañana dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Ese es lo que puedo decirles, hermanos, acerca de dónde sale este cántico, o por qué, decía el escritor. Pero, hermanos, hay una profecía. Yo quisiera que fuera ahí a Isaías capítulo 2. ¿Ya lo tiene por ahí? Del 2 al 3, ¿quién me lo puede leer, por favor?
¿Quién? Isaías 2. Sí, del versículo 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ese, hermanos, era solamente una profecía, pero era un adelanto de lo que Dios tenía para el pueblo de Dios, que somos todos nosotros, usted y yo, y todo aquel que sigue a Cristo, y todo aquel que a Jesucristo lo ha hecho el Señor de su vida. Era una profecía, pero solamente era un adelanto, hermanos. ¿Por qué un adelanto? Porque las tribus del norte y las tribus del sur no se llevaban entre sí, pero Jeremías dice en el 31 y en varios capítulos, dice que hablaba acerca que un día Israel y Judá se iban a juntar, iban a ser un solo pueblo. Pero no solamente Israel y Judá, sino que también todos los gentiles que éramos los que no teníamos todavía parte en el pueblo de Dios, que éramos nosotros. Esa es una profecía que había, hermanos. Ahora bien, quienes han ido a Jerusalén, ¿quién ha ido a Jerusalén de aquí? Nadie, pero un día vamos a ir, hermanos, por fe. Pero los que han ido, hermanos, saben bien que en Jerusalén hay montes alrededor, muchos montes, ¿verdad? Y los que venían de Babilonia tenían que pasar esos montes para llegar a Jerusalén. Y dice que cuando venían en el camino y miraban esos montes, dice que encontraban allí altares que las naciones paganas hacían a sus dioses, a sus ídolos, a sus deidades. Por eso buscaban los lugares altos y miraban esos altares. Aún, hermanos, los mismos judíos buscaban, en el tiempo que se rebelaron con Dios, hermanos, ellos buscaban los lugares altos para adorar a dioses ajenos, y siempre se iban a los montes. Hermanos, qué triste es saber que el pueblo de Dios, el pueblo judío, hermanos, hacía aberraciones como esas, sabiendo y conociendo a un Dios verdadero. Qué triste es que ellos optaban por adorar a dioses paganos, a ídolos, hermanos. Hoy en estos tiempos, qué triste es saber que la gente, en vez de adorar a un Dios verdadero, busca deidades, busca lo que no es Dios, y le hace fiestas grandes. Cambian la gloria de Dios, que es incorruptible, por la corruptible, hermanos. Pues eso fue los judíos, hermanos, lo que hicieron. Yo quisiera usted que fuera allí al libro de Ezequiel. Apúntele, por favor, apúntele para que usted cheque en su casa. Al libro de Ezequiel, hermanos, en el capítulo 16. ¿Ya lo tiene por ahí? 8:16. Y dice la bendita palabra del Señor. 8:16. Y me llevó al atrio de adentro, a la casa de Jehová, y he aquí que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Jehová hacer las abominaciones que hacen aquí. Después
que han llenado de maldad la tierra se volvieron a mí para irritarme. Y he aquí que aplica el ramo a sus raíces. ¿Qué cosa quiere decir esto, hermanos? Nuevamente, cuando el pueblo de Dios de Judá estaba cautivo en Babilonia, hermanos, allá estaba también Ezequiel. Le tocó la deportación, irse para allá. Entonces, hermanos, un profeta de Dios se preguntaba: ¿por qué estamos aquí? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios aquí cautivo, de esclavo? Dice la palabra de Dios. Usted lea desde el capítulo 8, desde el versículo 1 después, y va usted a ver cómo el pueblo de Dios se rebelaba. Ahora bien, le dice Dios, le dice a Ezequiel, estando en Babilonia, le dice que lo agarró de sus trenzas. Eso quiere decir, ¿se deja, no, hermanos? Las trenzas. Dice que lo agarró de su cabello y se lo llevó en espíritu, hermanos, y le dijo: ¿sabes qué, Ezequiel? Te voy a llevar tiempo atrás para que tú veas por qué está mi pueblo cautivo aquí. Y se lleva a Ezequiel hasta el templo, y dice que estaba un agujero, y le dice, Ezequiel estaba mirando por el agujero, y Dios le dice a Ezequiel, hermanos, de verdad se lo digo, guarde esto en su corazón, guárdelo. Dice que le dijo: abre el agujero más grande, Ezequiel, ábrelo y ve lo que está ahí. Y dice que Ezequiel hizo más grande el agujero, hermanos. Entró y miró, y dice que en las paredes había dibujos de animales, pero dice que era una depravación, hermanos, lo que estaba pintado allí. Y le dijo Dios: ¿te das cuenta, Ezequiel? ¿Por qué está el pueblo allá cautivo? Porque en mi templo, profanaron mi templo, y mira cómo están las paredes todas con dibujos de animales corruptos, corrupción, obscenidades, hermanos. Y no solamente eso, ¿sabe cómo estaba? ¿Cuál es el oriente, hermanos? ¿Dónde sale el sol? Sí. ¿Y el poniente? Donde se mete. Ok, el templo, hermanos, la puerta estaba hacia el poniente. Óiganlo bien, la puerta estaba hacia allá, como está aquella puerta, para que cuando los judíos entraban al templo, le dieran la espalda al sol. Desde entonces, hermanos, el sol se ha hecho del sol una deidad, un Dios, porque se le cree que es parte de la vida del hombre, del ser humano, la vida misma. Es parte, hermanos, sí es cierto, sin sol no habrá vida, pero Él no es Dios, el sol no es Dios. Ok, el templo, la entrada estaba hacia allá, y el sol hacia el oriente. Cuando entraban, le daban la espalda al sol, pero dice Dios, le dice a Ezequiel: ahora te das cuenta cuántos ancianos están allí postrados. Son 25 ancianos, dice, hombres, pero no están adorando a Dios en el templo. Están, dice, entre la entrada del templo y el altar. En otras palabras, ellos están allí en medio, pero están volteando hacia el oriente, dándole la espalda al altar de Dios. Dice: por eso, Ezequiel, me los llevé cautivos. Mira las aberraciones que hacen en mi templo. Qué tristeza, hermanos, que el pueblo que conoció a Dios miró a Dios. No literalmente, pero todas sus maravillas, todos sus prodigios, su mano poderosa en el pueblo de Dios. No sufrieron nada en cada que peregrinaban, cada que eran exiliados, hermanos. Ellos no sufrieron. Si es cuando regresaron de Egipto, dice la palabra de Dios, que de día iba una nube con ellos, cuidándolos del sol. Tenían hambre, les mandó el maná. Tenían sed, les mandaba el agua de la roca. Hermanos, no sufrían. De noche iba la nube allí con ellos. Pero qué triste, hermanos, que el pueblo de Dios se rebelaba
y cómo profanaron el templo de Dios, hermanos. Es una tristeza. ¿Cómo? Mire, en el Salmo 121, un poquito antes, dice la palabra de Dios, hermanos. Ese salmo lo vamos a ver el domingo. Porque, perdón que me he adelantado, pero debería de haber empezado desde el Salmo 120. Pero bueno, ya estaba en el plan. Dice la palabra de Dios en el Salmo 121, hermano. Dice, alzaré mis ojos a los montes. Y luego hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sabe por qué dice esto, hermanos? Luego dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Porque muchos hermanos judíos, les digo, hacían sus altares en los montes. Allí buscaban la protección de un dios falso. Hacían sus altares a Moloch, hacían sus altares a dioses paganos, hermanos. Hermanos, de verdad que cuando estuve yo leyendo esto, me dio tristeza. ¿Cómo es posible que puede el hombre cambiar la gloria de Dios? ¿Habrá diferencia estos tiempos, hermanos? Ninguna, hermanos, porque cambian la gloria de Dios. Se conforman con adorar algo que pueden ver, que pueden palpar, que ni aquel que no se puede palpar ni se puede ver, pero se siente la presencia de Dios. Y podemos ver, dice Romanos, en el 1, 18, 20 en adelante, dice que el hombre cambió la gloria de Dios incorruptible por corruptible, haciendo, dice, cambiando la gloria de Dios por animales cuadrúpedos. Sabiendo, dice, que un Dios, aunque no lo puedes ver, pero puedes ver su gloria en la naturaleza, a través de la creación. Y si el hombre todavía no se quiere dar cuenta que Dios existe a través de la creación, hermanos, entonces, ¿hay más pruebas de que Dios existe? Sí. ¿Cuáles? Que el hombre, por muy ateo que sea, por muy incrédulo que sea, Dios puso la ley escrita en sus corazones, de modo que esa ley está en esa ley lo acusa en su conciencia, ya sea para defenderle o acusándole, hermanos. Así es que por muy incrédulo, por muy ateo que sea, tiene una conciencia de lo que es lo bueno y lo malo, porque de eso se encargó nuestro Dios. No hay excusa. Oh hombre, tú que juzgas, dice, cualquiera que seas. Hermanos, cuando de verdad veo yo que estos hombres, los judíos, profanaron el templo de Dios, hermanos, de verdad que se quedó uno asombrado. Yo, hermanos, lo que Isaías profetizó, solamente, como les dije, era un adelanto. Nuevamente les digo, este cántico gradual, hermano, es porque va en ascenso. Ahora, cuando el pueblo de Dios, hermanos, venía de regreso a Jerusalén, por eso dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ese cántico nace, dice que durante su peregrinar de regreso a Jerusalén cantaban los 15 salmos. Fue allí que se compusieron esos 15 salmos. También, pero dices, algunos dicen salmo de David, pero en realidad, hermanos, esos fueron creados en el desierto, hermanos. Pero, hermanos, después los judíos tenían una fiesta anual cada año, en los cuales dice que salían los judíos hacia afuera y de regreso en una peregrinación, hermano, era una caravana que hacían con toda su familia para subir al templo
El templo está en un monte y por eso se llama, ¿verdad? Lo hacían cada año y a eso y iban cantando estos cantos, hermanos, recordando el regreso de Babilonia a Jerusalén. Hermanos, qué precioso. Dice que cuando los judíos hacían esta peregrinación cada año, durante varios días, en una fiesta, hermano, espiritual para ellos. Yo no sé si ahora lo sigan haciendo en Israel, pero dice que ellos ya cuando llegaban al templo en Jerusalén, hermano, dice que se gozaban con todos los que se encontraban allí, con todos sus hijos y sus esposo, esposa, y viceversa, su esposo, y platicaban. ¿Te acuerdas de lo que pasaron en esos tiempos nuestros antepasados cuando venían en Babilonia? Y dice que era un regocijo, era algo precioso en esa fiesta. Pero ahora, hermanos, y para nosotros, ¿cómo lo aplicamos a la iglesia, a esto? Yo le decía, realmente, hermanos, el creyente se goza cuando viene a la iglesia. Los judíos se gozaban y compartían todo lo que se podía entre ellos. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando venimos a la iglesia? ¿Cómo debemos de venir, o cómo debe de venir el creyente a la iglesia, hermanos? Yo digo, y es verdad, ¿a fuerzas? ¿Triste? ¿Alegre? Claro, alegre, hermanos. Muchas veces, hermanos, se viene triste por la situación en que está pasando, pero no triste porque diga, pues ya, ni modo, pues ya viene, no quería venir, pero ya estoy aquí. No, a veces se viene triste por las aflicciones que estamos pasando. Pero le voy a decir una de las cosas, ¿qué sucede, hermanos, en la casa del Señor? Esta es la casa del Señor. Ahora, pero no podemos decir que Dios habita aquí en este lugar, en este templo. Porque dice Hechos capítulo 17, hermanos, que cuando Pablo andaba en Éfeso, dice que él les decía a las personas, ¿ustedes creen que Dios habita en este templo? Si es un templo hecho por manos de hombre, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero ¿cuándo habita el Señor? ¿Cuándo habita nuestro Dios? En una iglesia, en una casa como esta, hermanos. ¿Cuándo? Cuando la iglesia, cuando el creyente se reúne. Está la presencia de Dios en ese momento. Es algo especial. ¿Recuerda usted que hoy les mandé? ¿Quién se dio cuenta que les mandé por allí ¿cómo se llama estos? Se me olvidan. Un mensaje, un audio, ¿cómo se llama los que les mando uno a veces? Un audio acerca, hermanos, de una persona que dice, yo puedo adorar en mi casa, dice, a Dios y sentir la presencia de Dios. En el auto, en el trabajo puedo adorar a Dios y sentir la presencia de Dios. Puedo en mi negocio hacerlo. Puedo hacerlo cuando estoy trabajando, adorar a Dios y sentir la presencia de Dios. Puedo meterme a mi cuarto en la madrugada, a la hora que sea, orar a Dios y sentir la presencia de Dios. Es verdad. ¿Quién dice que no? Pero yo le voy a decir una de las cosas, hermanos. En la iglesia es algo especial. ¿Por qué? Cuando se reúnen los santos, dice la palabra de Dios, hermanos, suceden cosas maravillosas. ¿Quién puede dar un testimonio? ¿Quién puede testificar que en la reunión fue sanado? ¿Quién puede dar testimonio que en la reunión, a través de la adoración, de la exaltación a nuestro Dios y a través de la palabra de Dios, salió
con una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién puede testificarlo? Todos podemos hacerlo. Todos podemos decir, yo venía con desánimo, yo venía enfermo, yo venía así, pero cuando entramos a adorar a nuestro Dios, se sintió algo especial, porque la presencia de nuestro Dios se encuentra en medio de la iglesia. ¿Es verdad? Por eso el salmista decía, yo voy a la casa de Jehová que está en Jerusalén. No importa cuántos días me aviente de camino en el desierto, pero a la casa de Jehová iremos. Allá estaremos adorando a nuestro Dios, estaremos de regreso en Jerusalén, en el templo, aun cuando todavía no era destruido. Es por eso, hermanos. Por eso le decía, ¿cómo debe de venir el creyente a la iglesia? Ahora, ¿por qué debemos de venir a la iglesia? Porque es, hermanos, cuando disfrutamos la presencia de Dios. Y yo les decía, a través de la intercesión, a través de la oración, a través de la adoración, a través de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo está obrando en usted y en mí, aquí. Y nos guía a adorar a Dios. Yo puedo decir en esta hora, Valente, ¿quién trajo a Valente? Yo no lo traje, a fuerzas no lo traje, porque Dios puso en su corazón. Sabe el hombre que aquí hay algo especial en la iglesia, de modo que si hay problemas, hay circunstancias difíciles, hay miedo y hay temor, usted va a salir siendo libre de toda atadura, de todo miedo, de todo temor, de toda duda, de toda incredulidad, de aunque usted diga, mañana no hay para comer, pero fui a la iglesia y el Señor a través de la palabra de Dios me puso esperanzas, a través de la fe. Eso es, hermanos, lo que este salmista quiso decir. Pues ahora, otra de las cosas, hermanos, bien importante para terminar ya. Aparte de eso, leímos nosotros que aquí decía, ¿en qué versículo es que le digo? Es en el 122, 4. ¿Quién me puede leer allí, Salmo 122, 4? Hay una palabra. A ver, léemelo, por favor. 122, 4. Sí. Dice, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio Jacob dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Allí dice Jehová. Sí. Ok. En otras dice nada más una J, una H y luego una A. ¿Sí? Perdón, una J, O y una H. ¿Sí? Y verá que muchas veces no sabemos qué quiere decir. Es Jehová. Es Jehová. Ese es en el hebreo, hermanos. Solamente que después se le añadió otra consonante. ¿Sí? Para poder pronunciarlo. Porque muchas veces decimos ja, pero no sabemos qué quiere decir. Es Jehová. Solamente quiero pues explicar esto. ¿Sí? Hermanos, aparte, fíjese bien, aparte de que él dice, el salmista, yo me alegré porque iba a ir a la casa de Jehová, ¿verdad? Porque allá hay algo especial. ¿Recuerdan en Gálatas capítulo 6 y versículo 1 lo que estábamos mirando, hermanos? Lo que estudiamos, que ya en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, el apóstol Pablo en Gálatas ya no da, allí está dando instrucciones de la ley, de la libertad en Cristo Jesús, de que ya no debemos de circuncidarse, les dice a los judíos, porque ¿para qué te circuncidas? Ya no habla de doctrinas, pero en el 6, hermanos, ya no habla de doctrinas.
El apóstol Pablo enfatiza en la relación en la iglesia, en cómo debe estar relacionada la iglesia, unida, en comunión, hermanos. El apóstol Pablo nos enseña y nos aconseja, hermanos, que seamos un solo pueblo, de un solo sentir. Y allí dice que debemos de ayudarnos los unos a los otros. Y dice, y primeramente a los de la familia de Cristo. O sea, que haya prioridad entre los otros, hermanos. No se malentienda, va a decir, entonces en mi casa, en mi familia. No quiero decir eso. No, pero si usted dice, voy a ir a ayudar, no sé, a aquella persona, nunca le estoy ayudando para que cambie, que deje de tomar, que deje de drogarse, y no quiere, ya no quiere, ¿sabe qué, hermano? Si no quiere, la verdad, usted no lo va a poder cambiar, el que lo va a transformar es Dios. Entonces, tenemos que ayudar primero a ver las necesidades en la iglesia. ¿Cómo? Con lo que se pueda, como se pueda, pero ayudarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque dice en este salmo, allí mismo, en el 4, y allá anduvieron las tribus de Jehová conforme el testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Las tribus se unieron, hermanos, para alabar el nombre de Jehová. O sea, nos da un ejemplo, hermano. Y adelantito en el Salmo 133 que dijo la hermana Yola, vamos a ver qué dice, hermanos. 133. ¿Ya lo tiene ahí adelantito? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos desapartados, juntos en armonía, hermanos. Cuán bueno, dice, y delicioso. Hermano, es una delicia. Hermano, cuando estamos conviviendo aquí cada mes, compartiendo los alimentos, ¿no es una delicia, hermanos? Usted puede ver los comentarios que a veces en el Face hacen. ¿Por qué, hermanos? Dicen, qué bonito, qué precioso es que están unidos como iglesia. Cuán bueno, es bueno. No es malo entonces convivir, hermanos. Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No dice en desconformidad. No dicen pleitos. No dice cada quien por su lado convivan. Y luego dice habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. El 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Como el rocío del Hermón. Quiere decir que cuando llovía, hermanos, sobre el monte Hermón, dice que toda esa agua iba a dar a Jerusalén y era una bendición para Jerusalén. Hermanos, de verdad que para mí este salmo me anima más y me hace responsabilizarme más de que nosotros debemos de tener una excelente relación entre los hermanos. Y no solamente en casa de oración, sino en todas las iglesias. Pero es aquí donde nosotros se debe de ver la unidad, hermanos. A lo mejor soy feo lo que voy a decir, pero yo creo que a veces el chancludo está más unido. Ese no se desaparta por nada. En ellos no hay disensiones. En ellos están planeando y están juntos planeando derribar a un cristiano. No derribarlo, matar a un cristiano. O sea, la unidad que tienen ellos impacta, hermanos. Que es lo que nosotros tenemos que impactar al mundo.
la unidad y el amor entre nosotros. Aparte de eso, hermanos, el respeto entre nosotros mismos, el respeto entre el esposo y la esposa. Que no nos faltemos el respeto, hermanos. ¿Por qué? Porque ese es dar buen testimonio cuando nosotros respetamos a la esposa y la esposa respeta al esposo. Y los hijos respetan al papá y los papás también respetamos a los hijos. Qué precioso es, hermanos. Qué hermoso testimonio es para los de afuera. Para terminar, hermanos, esa es la pregunta. ¿Podemos decir que venimos con alegría a la casa del Señor? ¿Siempre? Amén. ¿Podemos decir que venimos con alegría, hermanos? Amén. Y no solamente con alegría, venimos con una esperanza porque necesitamos de nuestro Dios. Hermanos, si nosotros no venimos, se lo voy a decir, ya no queremos venir a la iglesia, el Señor sigue siendo el mismo. Vuelvo a mencionar, porque la necesidad tenemos nosotros de Dios, no Él de nosotros. Miles y miles y millones de ángeles tienen que le adoran. ¿Sí? Si el hermano todavía no quiere hacerlo, sigue siendo Dios. Yo soy el necesitado. Yo soy el que necesito de su consejo, el que necesito de sus favores. ¿No? Y dice que Él nos corona de favores, hermanos. Sacia de bien nuestra boca. Pues, hermanos, aquí terminamos el Salmo 122. ¿Debemos orar por la paz de Jerusalén, hermanos? Sí. Se ha oído mucho decir, hermanos, yo no quiero tanto meterme en asuntos de los medios de comunicación, pero que ya no debemos de orar por Israel, porque no es el Israel del pueblo de Dios, el Israel espiritual, somos todos nosotros, es verdad, pero también de Israel, hermanos. De ahí nosotros somos injertados, fuimos injertados. ¿No dice que la salvación viene de los israelitas también, hermanos? Vamos a orar, hermanos, en esta hora por la paz en Israel. Sea que sus gobiernos han sido apóstatas o están siendo apóstatas, es asunto de ellos, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos.